Hola hermanos, bueno, damos gracias al Señor por este día tan hermoso que vamos a compartir su palabra nuevamente. Y hoy, con la gracia y la ayuda del Señor, vamos a entender espiritualmente quién es realmente Simón de Cirene. Ese personaje extraño que aparece como si fuese un actor secundario, un actor improvisado durante la crucifixión de Jesús. Estamos en el tiempo, en la segunda y última Pascua ministerial de Yeshua, y el día de la crucifixión, que fue el miércoles, mientras Jesús lleva la cruz hacia Gólgota, donde él va a ser crucificado en el madero, aparece este personaje, Simón de Cirene, quien lleva la cruz en su lugar y camina tras él. Dice en Mateo 27, 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, es decir, de la casa del romano Poncio Pilato, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En pasajes paralelos, en Marcos 15, 21, nos da datos adicionales. Dice allí también que lo obligaron, ¿sí? Que Simón de Cirene no lo hizo de manera voluntaria o de manera... no es que se ofreció a llevar la cruz, ¿sí? Y dice, no solamente eso, que allí que pasaba, ¿no? Simón de Cirene, y que este hombre era padre de Alejandro y de Rufo, es decir, del colorado, del rojo, que venía del campo, ¿sí? Este hombre, Simón de Cirene, venía del campo, a que llevase la cruz. Y en Lucas 23, 26, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces la imagen es clara, aparece este hombre que venía del campo hacia el templo, no había participado, digamos, en la condenación, no estaba con la turba, y cuando lo ven, lo agarran, lo obligan a llevar la cruz. Y dice de manera extraña que era padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué extraña? Porque en la Biblia, cuando uno quiere describir a un personaje, en general se nombra a su padre y a su abuelo, es decir, sus hombres antecesores, para que podamos identificar quién es, ¿sí? Sin embargo, aquí no sabemos quién es el padre de Simón o Shimeón en hebreo, ¿sí? Y nos dice, sin embargo, los nombres de sus hijos, Alejandro y Rufo. No sabemos si Rufo era nombre porque significa rojo, colorado, o su apodo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que la Biblia nos da, Marcos nos da la información de que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Lo que entendemos a través de estos pasajes es que Simón era de Cirene, ¿sí? Y que se llamaba Simón, Shimeón, ¿sí? La primera vez que aparece el nombre Shimeón es el hijo de Lea, esposa de Jacob, de Israel. Dice en Génesis 29, 33, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Shimeón. Shimeón era el segundo hijo, ¿sí? El primero fue Rubén. Y Lea, ustedes saben la historia, era menospreciada por su esposo Jacob. Y representa espiritualmente la mujer de Jesús,
de Dios según la ley. El pueblo hebreo que había rechazado a Dios porque se habían aferrado a la ley que lo encegueció. ¿Está bien? Y significa entonces Simeón, ¿sí? Que Jesús, que Dios, que Jehová, Yeshua, escucha el sufrimiento, el menosprecio. Y digo que era judío, extranjero, de Cirene. Cirene estaba en norte de África, o sigue estando en norte de África, lo que hoy sería Libia. Y era en ese momento, en la época de Jesús, un gran lugar de la diáspora judía. ¿Sí? Sabemos, gracias a Josefo, en antigüedades judías, que había muchos judíos en Cirene, norte de África, y que le mandaban las ofrendas al templo, ¿no? Y en la época del segundo templo, ¿sí? Justamente la época de Jesús. Así que Cirene era probablemente hijo de judíos, ¿sí? Lo sabemos por su nombre y porque, bueno, está allí, ¿no? Está en Jerusalén en la época de la Pascua. Y como habíamos visto, que los hijos de Cirene se llaman Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo. Nombres griegos. Entonces, Simón o Simeón, que es probablemente hijo de judíos, hijo de la diáspora de padres judíos, llama a sus hijos con nombres griegos. Deducimos que probablemente Simón se desencantó del mundo hebreo religioso y se ha ido al mundo griego. Probablemente su mujer era griega, ¿no? Porque aceptó poner nombres griegos a sus hijos. Así que Simón de Cirene, nacido judío, con nombre judío, de la diáspora judía. ¿Qué significa la diáspora judía? Que cuando un pueblo se va del lugar original, es aún más celoso a guardar la tradición. Eso pasa siempre, aún en día de hoy, ¿sí? Cuando ustedes ven un pueblo en la diáspora, no importa qué nacionalidad, y cuando viven entre ellos, su identidad es su costumbre, es su tradición, ¿sí? Y esos pueblos suelen ser aún más conservadores, aún más celosos de su ley y de su tradición que lo que viven en el país de origen, ¿sí? Porque lo que vive en el país no tiene la necesidad de guardar su cultura para sentirse de ese lugar, de su propio lugar, ¿sí? Entonces, Simón de Cirene, que fue criado en esa cultura hebrea conservadora, se alejó, se fue al mundo. Habla no solamente su rebeldía, pero también su sed y hambre de búsqueda, ¿no? Porque si bien los judíos guardaron la ley, uno no puede llegar a Dios, uno no puede llegar a conocer a Dios, a Yeshua, a través de la ley, ¿sí? Yo creo que también habla de eso, ¿no? De un hombre con sed y hambre de la verdad, ¿sí? Un hombre que estaba en la búsqueda, un hombre que estaba en sufrimiento en su alma desde su juventud, por lo menos. Entonces este padre de hijos, vamos a decir, griegos, dice que venía del campo. Este hombre, entonces, que se había ido al mundo griego, por alguna razón estaba
en Jerusalén. ¿Sí? Puede ser que en esta búsqueda, ¿no?, vamos a decir, búsqueda espiritual, pudo haber vuelto, digamos, al mundo judío, al mundo hebreo, ¿está bien? O simplemente buscando trabajo, era tiempo de cosecha en esa época. Lo que sabemos es que el hombre estaba del campo, pero cuando uno lee, ¿no?, en griego, se entiende que no es que venía de pasear, o sea, no es que estaba paseando en el campo y vino a la ciudad. No, se entiende que estaba trabajando en el campo, ¿sí? Porque se venía, acuérdense que en la semana de la Pascua, ¿sí?, se festeja también la primicia, la primera cosecha del año. Entonces era un momento donde tenía que preparar para la gran cosecha que se venía. Y allí vemos, fíjense ahí, estamos en Romanos 16, 13, dice Pablo, ¿no?, saludando a la congregación en Roma, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Sí? Es el hijo de Simón de Cirene. Y allí aparece la esposa de Cirene. Y dice Pablo que Rufo es escogido en el Señor, y también la madre de Rufo, es decir, la esposa de Simón de Cirene. Sabemos por este pasaje que la familia de Simón se convirtió a Yeshua. ¿Está bien? Entonces es muy probable que Simón de Cirene se haya convertido. Y viendo la conversión de tanto su esposa como sus hijos, incluyendo a Rufo, se convirtieron al Señor. Entonces, aquí vemos que pasó algo en ese episodio de llevar la cruz de Cristo, que hizo que él y su familia renazcan en Jesús, que dedicaran su vida a Jesús. En conclusión, Simón de Cirene era hijo de judíos de la diáspora en Cirene, en norte de África, que probablemente abandonó el judaísmo y se fue al mundo griego, se casó con una griega y tuvo hijos con nombres griegos. Vuelve de alguna manera a la comunidad judía, quizás en esta búsqueda de la verdad, ¿sí?, desencantado del mundo hebreo legalista, desencantado finalmente del mundo griego pagano, ¿sí?, vuelve a la comunidad judía, vuelve a Jerusalén, y aparece en esta escena. Y Simón de Cirene se acerca a Jesús, ¿sí?, se acerca a Jesús. Es decir, que estaba en el campo, ¿sí?, y va hacia la ciudad. Y no solamente que va hacia la ciudad, sino se acerca lo suficientemente cerca de aquel hombre que algo le había despertado en él, ¿sí?, sus palabras, sus enseñanzas, lo suficientemente cerca de ese hombre de quien sus discípulos se habían alejado. El que estaba más cerca era Juan, ahí llorisqueando con las mujeres, lejos, mirando. Pedro, por supuesto, había desaparecido de la escena, y los demás ni siquiera estaban. Y se acerca lo suficientemente cerca para que los guardias lo agarren y los obliguen a llevar la cruz. Y sabemos que él camina tras Jesús, dice la palabra, ¿no? Entonces, en su caminar, llevando la cruz, ve con sus ojos, sigue a ese hombre maltrecho, golpeado, sangriento, con la corona de espinas, ¿sí?, rengueando, yendo a ser crucificado. Y no sabemos si fue allí, mirándolo a su Salvador, o fue después de la crucifixión. Lo que sí sabemos es que Simón de Cirene se convirtió. Lo sabemos
a través de su familia. Por supuesto que le han obligado a llevar la cruz, pero llevó la cruz. Estaba lo suficientemente cerca de Jesús. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién sería capaz de llevar la cruz? ¿Quién sería capaz de estar en su lugar en esa época? El que dice yo es un mentiroso. Ni siquiera sus discípulos, que habían visto los milagros que hacía Jesús, que habían escuchado la enseñanza en vivo de la boca de Yeshua, del Salvador, los que sabían que era Hijo de Dios, ¿sí? Dios manifestado en carne, ni siquiera Pedro, que había jurado morir por Jesús, estaba ahí. Ni siquiera estaba en escena. Juan, el amado de Jesús, ¿sí? El que se había acostado en su pecho en la última cena horas antes, estaba allí lejos llorando junto con las mujeres. Nadie es capaz de llevar esa cruz. Sin embargo, en Mateo 10:38, Jesús nos dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el que haya su vida, es decir, el que busca su vida terrenal, ¿sí?, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No solo eso, en Lucas 9:23 dice que no es una sola vez que hay que llevar la cruz. Dice allí: si alguno quiere venir en pos de mí, decía a todos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, todos los días, y sígame. Entonces, lo que quería decirle hoy, ¿quién es Simón de Cirene? ¿Quién es Simón de Cirene? ¿Quién es capaz de llevar esa cruz? Por supuesto que nadie viene a la cruz si no estamos cansados. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuándo venimos a Dios? ¿Cuándo venimos a Yeshua? ¿Cuándo venimos al Mesías, nuestro Salvador? Al Cristo. Cuando se nos acaba la fiesta, cuando hemos intentado todo por satisfacer nuestras concupiscencias, nuestro deseo de la carne, a través de miles de trampas que pone el diablo, el adversario, ¿sí?, y cuando no damos más, y cuando estamos dispuestos a renunciar nuestra vida, cuando estamos trabajados y cargados, cuando ya no podemos más con nuestra carga. Y dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, mientras la carga de este mundo sea ligera para nosotros, casi nadie o nadie, ¿no?, busca a Dios, porque vea en Jesús, ¿no?, ve la cruz como una gran carga. ¿Sí? Y cuando no podemos más, cuando el yugo de este mundo es tan pesado, cuando la carga es tan pesada, es que decidimos ir a Jesús. Es que decidimos tomar esa cruz. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando tomamos la cruz? ¿Es llevar una carga insoportable? Mira lo que dice Gálatas 2:20, y acá está la clave. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, llevar la cruz significa eso. Llevar la cruz es aceptar a Jesús como mi Salvador, como mi esposo espiritual, ser su cuerpo y crucificarme con Él. ¿Sí? Porque finalmente Jesús murió en el madero por nosotros, por nuestros pecados. El que debía estar ahí en la cruz
éramos nosotros, somos nosotros. ¿Sí? Entonces es aceptar espiritualmente en el alma, en lo más profundo de nosotros, eso. ¿Sí? Aceptar a Jesús como nuestro marido espiritual, como nuestra cabeza, es ser uno con Él, es ser crucificado juntamente con Él en la cruz. ¿Sí? Y dice, ya no vivo yo, ¿está bien? He entregado mi vida a Jesús, mas vive Cristo en mí, por medio del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que hago todos los días en mi vida, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. ¿Sí? Que murió por mí y que venció a la muerte. Y ahora vive para siempre. Y nosotros, si morimos en la cruz, espiritualmente, renacemos por medio del Espíritu Santo, recibimos el bautismo espiritual, ¿sí? Y vivimos a nuestro Señor junto con Él, junto con nuestro marido espiritual, ¿sí? Ya no en la cruz, sino resucitado en la gloria. Por supuesto que mientras vivamos en este cuerpo carnal, en este cuerpo de vergüenza, en este cuerpo que va muriendo, ¿sí? No estamos completamente viviendo en la gloria de Dios. Estamos siendo santificados, ¿sí? Pero ya tenemos un pie adentro del cielo, ¿no? Del paraíso. Y vivimos en la fe, pero la fe no es solamente creer, sino saber, gracias al Espíritu Santo, que nos da la convicción, ¿no? Sabemos que eso es verdad, y no solo eso es la verdad, mucho más verdadero que el mundo físico, porque finalmente el mundo físico es un reflejo, es una maqueta. Sabemos que la verdad no es este mundo, sino lo que el Espíritu Santo nos dice, que hay mundo mejor, que hay mundo verdadero, que hay mundo espiritual, donde no hay más lágrimas, no hay más sufrimiento, porque seremos librados de este cuerpo de muerte. ¿Sí? Eso lo resume y nos dice mucho más claro en Romanos 6. Dice así, Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? Bautismo espiritual, ¿no? No estamos hablando de bautismo físico por algunos líderes de la iglesia. No, cuando somos bautizados, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, o sea, el que nos bautiza es Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Es decir, es aceptar que Jesús murió en nuestro lugar en el madero. Y que si lo aceptamos, ¿sí? Que éramos nosotros los que teníamos que morir en ese lugar y Jesús decidió pagar, ¿sí? Y somos justificados. ¿Está bien? Dice allí, en el versículo 4, porque somos sepultados, ¿no? Espiritualmente somos sepultados juntamente con Él, porque somos su cuerpo, para muerte por medio del bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, somos una criatura nueva, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está clarísimo, así también lo seremos en la de su resurrección, pero no en el futuro, ya, ¿sí? Fuimos resucitados, tenemos una vida nueva, tenemos una criatura nueva, ¿sí? Y sigue diciendo, sabiendo esto, ¿sí? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero bueno, seguimos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? O sea, seguimos teniendo concupiscencias de este cuerpo. Lo que pasa es que ahora podemos vencer, ¿no? Podemos vencer porque el Cristo vive en nosotros y vivimos para Él, ¿sí? Por medio del
la criatura nueva, el hombre espiritual, hombre renacido. Dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Está bien? Por fe. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, con el Jesús resucitado, glorificado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y nosotros tampoco, el hombre espiritual. La muerte no se enseñorea más de Él, ni de nosotros. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice, así también vosotros, es decir, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Sí? Porque fuimos resucitados, fuimos comprados a precio de vida, por medio de la muerte de Jesús. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Somos esos instrumentos de plata, ¿no? La sombra era los instrumentos de plata por los que hacían las ofrendas. Y nosotros mismos somos esos utensilios, ¿sí? Y somos la ofrenda. A sacrificio vivo y agradable. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, gráficamente, sabemos que nosotros hoy en día somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? En realidad, estamos en un cuerpo, el alma estaría dentro del cuerpo, por eso Pablo describe también como una cárcel, ¿no? El cuerpo. ¿Está bien? Y el espíritu que mora en el alma. ¿Sí? En el alma. Muchas veces por ahí es confuso en la Biblia que en lugar de alma pone corazón no, es alma. ¿Está bien? Y nosotros cuando nacemos, sabemos que nacemos con el espíritu de este mundo, el espíritu del príncipe de este mundo que nos gobierna, y somos esclavos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, los deseos de nuestro cuerpo, ¿sí? Las concupiscencias, ¿sí? Un cuerpo contaminado, alterado por el pecado original. ¿Está bien? Entonces, que nos lleva hacia el pecado, hacia el mal. Como dice Jesús, ¿de dónde salen los malos pensamientos? De nuestro corazón, ¿está bien? Desde adentro, de nuestro cuerpo. Tenemos una naturaleza caída, contaminada, ¿sí? Por el pecado original que nos lleva hacia el pecado. Y de allí salen los malos pensamientos, los malos deseos. Naturalmente nos lleva al pecado, ¿sí? Y al tener el espíritu de este mundo, somos esclavos de eso. ¿Sí? Pero cuando estamos trabajados y cargados, cuando venimos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor, y queremos hacer su voluntad, nos entregamos en cuerpo y alma, lo adoramos en espíritu y en verdad, recibimos el espíritu del Señor, el espíritu del Santo, el espíritu de Cristo. ¿Está bien? ¿Y en dónde? En el alma, por supuesto, en el alma. ¿Sí? Entonces, ya somos libres de los deseos de la carne, porque podemos hacernos frente. Tenemos la mente de Cristo, es decir, el espíritu de Cristo, ¿está bien? Y queremos hacer sus deseos, queremos cumplir su palabra, que es el amor, ¿no es cierto? ¿Sí? No los mandamientos, ¿sí? Escrito en la piedra, en el libro, ¿no? Las reglas. No, por supuesto que no, fuimos liberados de eso. ¿Está bien? El que vuelve a la ley, ¿sí?
vuelve a la cruz. ¿Está bien? Porque la ley lleva a la cruz. La ley da la conciencia del pecado. ¿Está bien? Pero cuando somos liberados, hacemos la voluntad de Dios por amor. Y somos justificados, ¿sí? Por medio de la fe. Pero ¿qué pasa? Seguimos viviendo en este cuerpo contaminado. ¿Está bien? Entonces, hay una lucha que está muy bien descrito en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida por medio de Josué y tiene que matar, exterminar, ¿está bien? Es así, al pueblo cananeo, ¿está bien? Y cuando el pueblo hebreo entra, cuando Dios empieza a trabajar con Abraham, ¿está bien? Te daré la tierra prometida. Estaba hablando, por supuesto, de dos cosas: la tierra prometida espiritual, ¿no? Que iba a dar a sus hijos, que serán tantos como las estrellas. Estaba hablando del pueblo celestial, de su iglesia espiritual. Pero también prometió la tierra física, ¿no? Lo que era Canaán, que iba a dar a sus descendientes, que iban a ser tan numerosos como las arenas del mar, ¿no? Hablando del pueblo físico, ¿no? El pueblo judío hoy. ¿Está bien? El pueblo hebreo, pero bueno, tuvieron que pasar por la esclavitud en Egipto, salen al y entran, ¿está bien? A esa tierra prometida, pero tienen que luchar contra Canaán. Y dice, van a entrar cuando la maldad de los amorreos haya llegado a su colmo. Entonces, es clarísimo el mensaje de manera gráfica, ¿no es cierto? Canaán somos nosotros. Nosotros somos esa tierra que tiene que ser conquistada. Pero esa tierra está ocupada por los cananeos, ¿sí? Que son los deseos, las concupiscencias, este cuerpo, la tierra contaminada. ¿Está bien? Y cuando la maldad llega a su colmo y cuando no podemos más, ¿sí? Es allí donde entra el pueblo hebreo, cuando renacemos, cuando aceptamos a Jesús, ¿está bien? Renacemos y entramos a la tierra a combatir, a exterminar, ¿está bien?, los deseos de la carne. Clarísimo. Entonces, ¿qué es realmente llevar la cruz? ¿Qué es llevar la cruz? Es vivir en juicio contra la criatura vieja, ¿sí? Contra esos deseos de la carne, contra esos cananeos espirituales, contra esos filisteos espirituales, amorreos, ¿está bien? Y es, al final, obedecer la palabra de Dios. Es quitar el yugo de este mundo, ya no ser más esclavo de este mundo, ya no ser más esclavo de nuestra carne, sino poner el yugo de Dios. Pero el yugo de Jesús es liviano, ¿está bien? Porque Él lo lleva junto con nosotros, ¿sí? Avanzamos en este mundo con Él, ¿sí? Que es nuestro hermano mayor, el que entró primero a la tierra prometida, ¿está bien? Que es nuestro amigo, nuestro Padre amoroso, ¿sí? ¿Y qué es obedecer? Bueno, cumplir el mandamiento, el mayor mandamiento, amar a Dios. Y amando a Dios, amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Con una condición, como Jesús nos amó. Es el amor ágape, amor sacrificial, amor de perdón, ¿sí? Y eso es llevar la cruz. Llevar la cruz es renunciar también a nuestros deseos, renunciar a nosotros mismos, negar a uno mismo, ¿está bien? Ya no hacer más los deseos de uno, sino hacer el deseo de Dios, vivir para Él, ¿sí? Esta imagen, o sea, si ustedes creen que llevar la cruz es esto, ¿está bien? Están equivocados. Porque ¿qué dice la religión? ¿Qué dice el mundo? Llevar la cruz es aguantar una carga pesada, aguantar una situación difícil, aguantar un familiar que le cuesta cargar. No, eso lo hace el hombre viejo, ¿está bien?
Esta imagen que ustedes ven es Simón de Cirene, que lo obligaron, ¿sí? Porque nuestro hombre carnal, nuestro hombre viejo, no quiere llevar la cruz, no quiere someterse. ¿Está bien? Y si ustedes viven con esa sensación de carga, están viviendo en el hombre carnal, el hombre no renacido. El hombre renacido vive con Jesús glorificado, sentado a la diestra, ¿no? Que gobierna con poder y que es amor, que es paz, que es gozo, que es shalom. Para nosotros los renacidos, llevar la cruz, ¿sí?, es someter al hombre viejo, por supuesto, a la cruz, ¿sí? Saber que el hombre viejo fue crucificado junto con Jesús. Y ahora vivimos en Cristo, en gozo. Por supuesto que tenemos tribulaciones. Por supuesto que tenemos problemas, ¿sí? Pruebas para los renacidos, ¿sí? Sufrimientos de llamamiento para los no renacidos, que son ovejas, ¿sí? Pero es vivir en Cristo, ¿está bien? No caer en la depresión, no caer en la tristeza, sino saber que todo es para bien para un renacido. Si estamos en sufrimiento, es para pulirnos, ¿sí?, para que brillemos aún más fuerte y para que nos preparemos para la próxima prueba. Y seremos perfeccionados hasta el día de Cristo, hasta que Jesús nos venga a buscar. Amén. Así que, amados hermanos, llevemos nuestra cruz, vivamos en juicio todos los días de nuestra vida, ¿sí? No vivir según la carne, no caer en la concupiscencia, ¿sí?, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos permite vivir en la gloria de Jesús, ¿sí?, hasta que seamos librados completamente de este cuerpo de muerte y recibamos un cuerpo glorificado, ya que estemos muertos y seamos resucitados, o ya que estemos vivos en la segunda venida de Jesús y seamos transformados en el aire y que revistamos completamente de Jesús, de su justicia, de su bondad, de su misericordia entrañable, y que este cuerpo de muerte sea transformado en el aire en cuerpo de gloria. ¿Está bien? Así que, amados hermanos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar esta enseñanza de nuestro amado Yeshua, ¿sí? Llevemos nuestra cruz, hagamos juicio, vivamos en el amor de Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.